Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hacer la comparación entre los diferentes sistemas excretores de los vertebrados. Vamos a primero ver un sistema excretor de un renacuajo. ¿Y por qué? Porque en un renacuajo se pueden ver tanto el pronefros como un opistonefros, es decir, cuando el mesonefros va a convertirse en el riñón del anfibio adulto. Entonces, recuerden, hay diferentes etapas, tanto embriológicamente como filogenéticamente, de un riñón del vertebrado. Entonces, el pronefros es el primer riñón que aparece, después el mesonefros y después el metanefros. En los renacuajos existe un pronefros que después va a desaparecer, y este opistonefros que se observa aquí es el que se va a convertir en el mesonefros en un anfibio adulto. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, de un macho y de una hembra. Algo que vamos a ver en un macho de un anfibio es que los conductos que llevan los espermatozoides y los conductos que llevan la orina son los mismos. Entonces, para cada riñón hay un conducto que va a llevar no solamente la orina, sino también los espermatozoides. Y más bien en las hembras de todos los vertebrados, o de todos los tetrápodos, para ser más claros, los conductos van a estar diferenciados. Entonces va a haber los uréteres que salen de los riñones y que van a desembocar en la cloaca, y los oviductos que van a llevar a los huevos. Después vamos a ver los riñones en una hembra de una lagartija. Aquí es una disección solamente para mostrar la posición de los riñones. Algo que es importante notar es que no solamente hay esa aparición embriológica y filogenética del pronefros, mesonefros y metanefros, sino que es una aparición que también tiene su posición. Entonces los pronefros van a estar más anteriores, los mesonefros en posición medial, y siempre los metanefros van a estar en posición posterior, ¿no?, cerca de la cloaca. Entonces aquí tenemos de una hembra, de una lagartija, y aquí ya vemos de una iguana macho. Vemos aquí sus dos riñones, y después vamos a ver una muestra de un ave. No está muy buena la muestra, pero pueden ver ustedes aquí estos dos riñones de un ave. Donde vamos a ver también diferencias importantes es en un mamífero. Y la diferencia es que otra vuelta los conductos del sistema excretor y reproductor en un macho de mamífero se vuelven a mezclar. Entonces acá tenemos los riñones de un macho, perdón, este es de una hembra, y acá tenemos de un macho. Entonces van a salir los uréteres de estos riñones en un macho, y después van a juntarse con los conductos que van a llevar el espermatozoide, los espermatozoides hacia el pene. Entonces, por el orificio urogenital que tiene el pene, van a salir tanto la orina como los espermatozoides. Entonces aquí, en un macho de mamífero, otra vuelta se vuelve a mezclar, como vimos en un macho de un anfibio, los conductos que tienen dos propósitos: el de llevar los espermatozoides y el de llevar la orina. Muy bien, en cambio en una hembra de mamífero vamos a ver lo que ya vimos en otros casos, ¿no? Los conductos separados. Los uréteres van a llevar la orina y los oviductos van a llevar a los óvulos fecundados hacia el útero. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora en la clase del sistema excretor. Y como ven, hemos tenido que hablar de todas maneras del sistema reproductor, que lo vamos a ver en la siguiente clase, porque el sistema excretor está anatómicamente relacionado con el sistema reproductor, aunque, como ya sabemos, tienen funciones distintas.